hermanas, en esta bendecida hora. Es una bendición de parte de nuestro Padre Celestial, del dirigirnos en palabras de oración delante de Él, porque Él se merece toda honra, toda gloria y toda alabanza. Desde ya, mis amados hermanos, los invito a que abramos nuestras Biblias. Si usted tiene su Biblia a su alcance y quiere leer la palabra del Señor juntamente conmigo, lo puede hacer en esta mañana. Nuestra base bíblica lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 1 y en su verso 8. Y dice la bendita palabra del Señor. Lo vamos a leer bajo la cobertura del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Soberano Dios y Padre que estás en gloria, te pido, mi Padre, sabiduría y entendimiento sobre tu palabra, mi Dios. Que no sea yo a mi propia cuenta, sino que seas tú, mi Dios. Que seas tú, Padre, el que me uses como un instrumento y como un portavoz de tu palabra en esta mañana. Pon esas palabras en mis labios, mi Dios. Pon esas palabras en mi corazón, oh Dios eterno. Que seas tú, Padre, el que hables a través de tu Santo Espíritu. Gracias, oh Dios eterno. Abra también, Señor, el corazón de tu pueblo. Abra sus entendimientos, Padre, para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es una bendición, hermanos y hermanas. Vamos a meditar un momento sobre la bendita palabra del Señor. Es una bendición de parte del Señor. Es una bendición de parte del Señor el escuchar la bendita palabra en esta hora. Vamos a meditar un momento en lo poco que el Señor nos permite esa oportunidad. Vamos a meditar sobre el tema: la necesidad de seguir predicando el Evangelio de Cristo. ¿Cree usted que aún es necesario predicar el Evangelio de nuestro Señor? Pues aún así es necesario. Es necesario ir a predicar el Evangelio, porque aún el Señor se manifiesta, porque aún el Señor desde aquel momento nos dio autoridad, desde aquel momento que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Es necesario de ir a predicar su palabra. Y dice: a todo el que ha aceptado a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo ha venido como consejero, santificador, guía y testigo, cuando más cerca de Dios han andado los creyentes. ¿Se dan cuenta? Este pequeño resumen dice: a todo el que ha aceptado a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo ha venido como consejero, santificador, guía y testigo, cuando más cerca de Dios
han andado los creyentes. Cuando nosotros estamos más cerca de Dios, es cuanto más en aquel momento cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, nos llamó para que nosotros predicásemos el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Y por qué meditamos sobre el tema? La necesidad de seguir predicando el Evangelio de Cristo, porque sí es necesario. ¿Por qué Cristo aún no ha venido? Porque aún el santo Evangelio de nuestro Señor no se ha podido predicar hasta lo último de la tierra, hasta el último rincón. Porque un pueblo no está preparado para la venida de nuestro Señor. Por eso dice, desde aquel momento que nosotros aceptamos, fuimos dotados a través del Espíritu Santo cuando nosotros nos acercamos más hacia Él. Desde el momento que nosotros aceptamos y creímos en nuestro Señor y procedimos a los pasos que nos pide el Evangelio de Cristo, procedimos a la aceptación, procedimos al bautismo de arrepentimiento. Desde ahí nosotros tenemos que estar más cerca de Dios, porque desde aquel momento nosotros hemos recibido también al Espíritu de Dios, que nos ha dado esa salvación. Y de esa forma el Señor nos ha dotado, nos ha llenado a través de su Santo Espíritu. ¿Y por qué cuán necesario es ir y predicar el Evangelio? Porque desde aquel momento que tú, hermano y hermana, decidiste acercarse a Dios y decidiste estar siempre en comunión con Dios, por eso dice la bendita palabra, pero recibiréis poder, dice, desde el momento que nosotros recibimos a Cristo Jesús. El Espíritu Santo del Señor comenzó a operar en nuestra vida, comenzó a instruirnos, comenzó a redarguirnos. Y desde aquel momento que nosotros procedimos al arrepentimiento, era necesario desde allí iniciar a predicar el Evangelio de Dios. Como nuestro Señor Jesucristo primero fue preparado, se preparó y después fue al desierto, fue llevado por medio del Espíritu Santo al desierto para orar 40 días y 40 noches preparándose para su ministerio. Después de los 40 días, el Señor Jesús inició con su ministerio de predicar el Evangelio y estuvo predicando el Santo Evangelio. Y Él nos enseñó que primeramente se preparó, después procedió al bautismo, después inició con su ministerio de predicar el Evangelio. Por eso dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice. Eso era la promesa para los apóstoles. Cuando aún Cristo Jesús estaba a punto para ascender a los cielos, les prometió que enviaba un consolador, y lo envió. Y hasta hoy en día, desde aquel tiempo de los apóstoles, recibieron al Espíritu Santo y ellos estuvieron predicando el Santo Evangelio, llevando la palabra a cada corazón, sembraron esa semilla en cada corazón y hasta hoy día nosotros seguimos recibiendo el Santo Evangelio de nuestro Señor. Esa es la promesa que nosotros tenemos al Espíritu Santo,
que nos guía, que nos dota de todo lo que nosotros podemos hacer en la obra del Señor. Siempre y cuando, si nosotros nos acercamos más hacia Él. Bien lo dice este pequeño resumen: a todo el que ha aceptado a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo ha venido como consejero. El Espíritu Santo es el que nos indica, el Espíritu Santo es el que nos da la palabra, pero es necesario que nosotros nos preparemos también. Pero es necesario que nosotros escudriñemos la Sagrada Escritura y el Espíritu Santo comenzará a operar en nosotros. Y dice: ha venido como consejero, santificador, dice, guía y testigo cuando más cerca de Dios han andado los creyentes, dice. Cuando tú, hermano y hermana, te acercas más a Dios, el Espíritu Santo comienza a operar, porque el Señor mismo nos lo ha dado y nos lo ha permitido. Y esa es la promesa que el Señor nos ha dejado para que nosotros prediquésemos el santo evangelio de nuestro Señor. Pero dirá usted, hermano, pero yo no puedo ir a predicar, pero es que yo no puedo leer. Hermano y hermana, la palabra del Señor nos dice también que nosotros podemos ganar almas a Cristo sin necesidad de dirigir palabra alguna, sino que es a través de nuestro testimonio, a través de que nosotros caminemos como al Señor le agrada. De esa forma estamos rodeados nosotros de un pueblo, de un mundo que nos rodea, que nos miran, que miran nuestro caminar, que miran nuestro proceder, que miran nuestra actuación. De esa forma podemos ganar almas para Cristo. De esa forma estamos predicando el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta usted que no necesariamente que usted salga a hablar, sino que usted puede orar por esas almas? Puede orar por esas almas que aún no han llegado a los pies de Cristo. No podemos nosotros excusarnos delante del Señor con el simple hecho que no podemos leer o no podemos escribir, y decimos al Señor que no pude predicar tu santo evangelio porque no puedo leer ni escribir. No podemos excusarnos de eso, porque a través de nuestra oración, a través de nuestro testimonio, nosotros estamos evangelizando. A través de una ofrenda también, nosotros de esa forma estamos evangelizando. Por eso dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cree usted que los apóstoles se quedaron con los brazos cruzados? Los apóstoles trabajaron arduamente para poder nosotros tener este santo evangelio hoy en día. Ese es el fruto de esa semilla que ellos sembraron, porque ellos vieron la necesidad de predicar el evangelio. Ellos vieron que es necesario que el evangelio de Cristo se siga ensanchando, se siga extendiendo hasta lo último de la tierra, y por gracia y misericordia de Dios nos ha alcanzado a nosotros. Hermanos y hermanas, nos habla también en San Mateo capítulo 28, nos habla la bendita palabra del Señor también. Hermano y hermana, nos lleva a estos contextos, hermano y hermana. Dice San Mateo 28, 19, nos dice también: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la comisión de los apóstoles. Por lo tanto, id, dice, haced discípulos a todas las naciones, bautizando
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y de igual manera nos habla a nosotros, que nosotros nos levantemos a predicar el Evangelio. ¿Por qué es necesario seguir predicando el Evangelio? Porque hoy en día muchas familias se están desintegrando. Porque hoy en día la maldad ha entrado aún en los niños. Por causa también de nosotros de no predicar el Evangelio, de no anunciar el Evangelio, porque el Evangelio es el que cambia, el que renueva. El Evangelio es el poder de Dios manifestada en cada uno que ha creído en el Señor. De esa forma nos transforma. El Señor, cuando llamó al apóstol Pablo, que era perseguidor de la iglesia, que era un homicida, que no quería ver a los cristianos, pero cuando Pablo tuvo un encuentro con el Señor, se encontró con el poder de Dios. ¿Y qué hizo el poder de Dios en él? Lo transformó, lo cambió de esta vida que él vivía de perseguir a los cristianos. Después de ser perseguidor, pasó a ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué no? Decimos nosotros, pero es que aquel ya no puede cambiar. Aquel que ha matado, aquel que ha adulterado mucho, aquel que ha pecado mucho, ya no puede cambiar, decimos nosotros. Lo decimos nosotros. Pero más el Señor tiene propósito en cada vida. Pero ¿quiénes son los responsables? Nosotros, hermano, por no ir y predicar el Evangelio del Señor. Porque el Señor nos dice, por tanto, les dijo a los apóstoles, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Los apóstoles lo cumplieron. Los apóstoles lo hicieron, cumplieron con el mandato del Señor. ¿Y qué es lo que nos queda a nosotros hoy en día? Porque nosotros fuimos alcanzados por esa semilla que esos apóstoles, estos hombres de Dios que sembraron un día, y hasta hoy día podemos conocer el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Y por qué no predicar el Evangelio? ¿Por qué no ir y evangelizar? ¿Y por qué no ir y anunciar esas buenas nuevas de salvación para todo aquel que está sin Dios y sin esperanza, que se ha apartado del Señor a través de un vicio? Hoy el ser humano se ha perdido, se ha corrompido. Si usted ve en la noticia, suceden muchas maldades aún en los niños, como lo pasó hace pocos días, la violación de esa niña. Y eso no es casualidad, se ve casos en diferentes lugares. ¿Pero por qué causa? ¿Por qué es necesario de seguir predicando el Evangelio? Porque esa alma puede cambiar. Pero nosotros lo primero que hacemos es juzgarlo. Lo primero que hacemos es despreciarlo. Pero nunca le llevamos palabras de bendición. Nunca llevamos palabras. Porque dijo el Señor en cierta ocasión, amad a vuestros enemigos. Por eso es necesario de llevar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, amado hermano y hermana. Y el Señor nos sigue hablando, pero recibiréis poder, dice. Desde aquel momento nosotros fuimos dotados, cuando nosotros procedimos a los pasos que el Señor, a los requisitos que el Señor nos pide de poder recibir su santo evangelio. Procedimos a la aceptación, procedimos al bautismo de arrepentimiento. Ahora lo que nos queda es levantarnos, acercarnos más hacia Dios,
y pedir la dirección de Dios, pedir la cobertura de Dios, pedir el respaldo, porque Él nos dota con el Espíritu Santo. Él nos da el Espíritu Santo para que sea el que nos guíe, porque el Espíritu Santo es el consejero, es el que nos aconseja qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Él es el que nos redarguye, Él es el que nos instruye, por la cual nosotros estamos dotados. Porque yo os he dado un espíritu de valentía y no un espíritu de cobardía, dice la palabra. Pero a veces nosotros por cobardía no nos levantamos de predicar, porque aún hay hombres preparados. Hay hombres que están preparados teológicamente, pero aún solo han recibido nada más, porque no salen en el campo de la práctica, no necesariamente ejercer un pastorado. Se han instruido, han aprendido de la palabra de Dios, pero lo tienen escondido. Y el Señor te llamó para que te levantes y ir a predicar el Evangelio, porque es necesario de predicar el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, un resumen dice, la preparación de los 12 para continuar con su obra. Cristo no escogió la erudición o la elocuencia del Sanedrín judío y el poder de Roma, pasando por alto a los maestros judíos que se consideraban justos, y el artífice maestro escogió a hombres humildes y sin letras para proclamar las verdades que habían de llevarse al mundo. Aún el Señor, en el tiempo que Él estuvo con los apóstoles, tuvo discípulos sin letras, pero los preparó y fueron unos grandes hombres de Dios que predicaron el Evangelio de Dios. ¿Y en qué forma nosotros nos preparamos? A veces nosotros decimos, pero yo no me he preparado. Hermano y hermana, en las iglesias, en todas las congregaciones, hay instrucciones, lo preparan a uno. No podemos decir que no nos preparan. Hay escuela dominical, allí donde uno lo están preparando, allí donde uno aprende, porque el Señor así hizo con sus apóstoles, que aún eran sin letras, los que no tenían letras, los que no podían leer, pero Él los preparó. De igual manera, se hace en la iglesia, en las congregaciones, hay escuela dominical, se preparan, allí es el aprendizaje, allí donde uno está recibiendo doctrina para ir y predicar el Evangelio. No podemos decir que no podemos decir un día al Señor, pero es que yo no pude llegar a un seminario. Pues pueda que no pudo haber llegado a un seminario teológico, pero en la iglesia los están preparando. En la iglesia hay escuela dominical. De esa forma se aprende. También nos sigue hablando la bendita palabra del Señor en el libro de San Marcos, capítulo 16, verso 15, dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, dice. ¿Se dan cuenta ustedes de la necesidad de ir a predicar el Evangelio a toda criatura? ¿Quién es esa criatura? A veces nosotros lo entendemos a mal. Criatura es un animal, podríamos decir nosotros. Pero no, criatura es aquel que aún no ha aceptado al Señor. Criatura es aquel que no ha llegado al conocimiento del Señor. Pueda que sabe que hay Dios, que existe Dios, pero no lo ha recibido, no lo ha confesado con sus labios, que te acepto, Señor. Eso es la criatura que nos habla la Biblia. ¿Y por qué no llevar? Porque es crianza de Dios. Dios los ha creado.
Dios nos creó a nosotros los seres humanos. Nos creó para un propósito, para servirle, para adorarle, para predicar su santo evangelio. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas, la necesidad de predicar el santo evangelio del Señor? Porque el evangelio del Señor es el que nos transforma. Y nos dice esta palabra que nos anima. Lo hemos resumido de esta forma y dice: y en sus vidas se destacaron como señales, con señales y prodigios en el mundo. Revelaron ante los ángeles y los hombres el poder transformador del amor redentor. ¿Se dan cuenta? El amor transformador del Redentor. ¿Quién es nuestro Redentor? Cristo Jesús. Porque Él se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario. Él dio su vida por nosotros. ¿Y por qué nosotros no podemos ir y extender y llevar esa palabra que el Señor ha sembrado en nuestro corazón? Porque el Señor nos llamó para predicar su palabra, para anunciar las buenas nuevas de salvación a los oprimidos por el diablo. Que el Señor los reprenda en esta hora. Hoy en día el diablo los tiene cautivo a muchos, los tiene oprimido. Por eso hay necesidad de seguir predicando la palabra, porque a través de la palabra serán libertados estos que están cautivos, que están oprimidos por el enemigo. Pero nosotros nos hemos quedado con los brazos cruzados y no nos levantamos para ir a predicar la palabra, porque dice la palabra: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Dice, es necesario de ir. Y les dijo, dice, el Señor les dijo y les dijo a los apóstoles: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice, ellos lo hicieron, por la cual el evangelio se ensanchó desde aquel tiempo de los apóstoles. Nuestro Señor Jesucristo les enseñó, y hasta hoy día se extendió su santo evangelio hasta donde nosotros estamos. ¿Y por qué nosotros no seguir ensanchando y llevar esa palabra para los que aún no han recibido la palabra? Porque es necesario llevar la bendita palabra a esas criaturas del Señor. Esa es la necesidad que el Señor nos permite, que hay necesidad de predicar el evangelio. Hoy en día muchos niños se están perdiendo. Niños aún se están perdiendo. Niños que ya son sicarios. Niños que ya son drogadictos. Jóvenes, señoritas. Es necesario de llevar el evangelio a estos que están cautivos por el mismo Satanás. Que el Señor lo reprenda, porque Él no tiene parte, ni arte, ni suerte en estos asuntos del Señor. ¿Se da cuenta, hermano y hermana, la necesidad de llevar la palabra del Señor hasta lo último, al que necesita de esa palabra? Y para terminar, hermano, dice en San Lucas capítulo 24, verso 47 y 48, dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones. Dice, ¿se dan cuenta? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Desde allá se comenzó. Desde allá comenzaron, y hasta lo último de la tierra, dijo el Señor. Y se cumplió.
ha llegado hacia nosotros. ¿Y por qué nosotros no hacer llegar hacia los demás que aún no han llegado en el santo evangelio de nuestro Señor? ¿Se da cuenta, hermano? Nosotros tenemos una responsabilidad tan grande como creyente, como cristiano evangélico, que decimos, porque no solamente podemos decir que soy evangélico, porque el evangelio es poder de Dios. Si en verdad el evangelio se ha manifestado en tu vida y ha transformado tu vida, es porque tú te levantas, porque has recibido al Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo desde Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué temer entonces si el Señor nos ha dotado del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad? Él es el que nos instruye y Él es el que nos lleva a predicar su santo evangelio. Para terminar, hermanos, con este versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Nosotros somos testigos de estas cosas. Porque nosotros hemos llegado al conocimiento y hemos aprendido de lo que el Señor nos ha regalado. Así de que, ese es lo que nos dice este último versículo, y vosotros sois testigos de estas cosas. Así que, hermanos, tenemos un compromiso de seguir predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa ha sido la pequeña meditación en esta mañana en lo que el Señor me ha dado. Eso les he compartido. Así que, mis amados hermanos y hermanas que han escuchado la palabra del Señor, nos vamos a dirigir en este momento en palabras de oración delante de nuestro Padre Celestial, para darle gracias por la bendita palabra que Él nos ha permitido en esta hora. Oremos, hermanos y hermanas. Si usted, hermano y hermana, se ha apartado de los caminos del Señor y quiere reconciliarse con el Señor, nada más doble su rodilla y pídale perdón al Señor porque usted ha retrocedido y le ha dado la espalda al Señor. Y tú, amigo, amiga, joven, señorita, si el Señor te ha tocado el corazón a través de su palabra y sientes esa necesidad de aceptar, lo puedes hacer en esta hora, o si bien lo quieres hacer, acércate a un siervo de Dios, a una iglesia, y que sea Él el que dirija la oración también. Pero si lo quieres hacer en esta hora, nada más repite esta oración. Señor Jesús, me acerco ante tu presencia, porque reconozco que soy pecador. Perdóname mis pecados, Señor. Transfórmame, renuévame en esta hora. Quiero cambiar, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te recibo en mi corazón y ahora te pido que escribes mi nombre en el libro de la vida y ayúdame para servirte como tu discípulo. Y tú, hermano, que te quieres reconciliar con el Señor, acompáñame a orar en esta hora. Eterno Dios y Padre que estás en gloria, te doy gracias por tu bendita palabra, mi Padre, en esta hora. Gracias, Padre, porque tu palabra nos ha hablado en esta mañana. Tu palabra nos exhorta.
Tu palabra nos amonesta. Tu palabra nos reprende si nosotros no estamos caminando como a ti te agrada. Padre, te pido de tu bendición sobre aquel hermano que se esté reconciliando delante de ti en esta hora. Escucha su oración. Perdónale sus pecados, Señor, y levántalo nuevamente para servirte, para predicar tu santo evangelio. De igual manera, aquel hermano o hermana, joven o señorita, que ha hecho ese voto de aceptación en esta mañana, te pido, Padre, que lo ayudes, que lo prosperes. Hazlo crecer, Padre, en su vida espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, te pido esa bendición tuya sobre mis hermanos y hermanas que han escuchado tu palabra. Gracias por tu bendita palabra, Padre. Tu palabra nunca regresará vacío. Tu palabra ha llenado todo vacío en cada corazón. Tu palabra es el que nos llena. Tu palabra es el que nos levanta. Tu palabra es el alimento espiritual a nuestra alma. Te damos gracias, Padre amado, por este santo privilegio que tú nos has permitido. En lo poco que lo hemos hecho, lo he hecho para la honra y la gloria tuya, mi Dios. Gracias te doy, Padre amado, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén.